Septiembre es un mes muy especial. En nuestra patria celebramos fecha muy importante, 15 y 16 de septiembre, pero también tenemos los bautistas una razón muy especial para considerar el mes de septiembre como importante, y es la celebración de los hermanos pastores. Decimos que septiembre es el mes del pastor. Así que en esta hora quiero traer a la mente de ustedes, al corazón de ustedes, hermanos y hermanas, un pasaje de la Escritura escrito por el apóstol Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera a Timoteo 4:6. Los que hemos servido al Señor, ya sea en el pastorado o en otros ministerios, tenemos como una meta. La meta es ser buen ministro de Jesucristo. La verdad es que nadie quiere ser un mal ministro. Cada siervo, cada pastor, cada hermano que ha sido llamado a un ministerio está tratando y debe tratar y debe aspirar a ser también un excelente ministro de Jesucristo. Yo les sugiero que no solamente seamos buenos o mejores, sino excelentes en el desempeño de nuestras responsabilidades como ministros del Señor Jesús y por amor a Él. Voy a referirme en este momento a algunos siervos, no a todos. Nadie se me sienta por eso, pero el pastor, el evangelista, el maestro, cada servidor no debe olvidar que es ministro de Jesucristo. Tengo que enfatizar esto: ministro de Jesucristo. No es ministro de nadie más. No es ministro de algún personaje importante en la ciudad. No es ministro de una organización X en nuestro estado o en el país. Es ministro de Jesucristo, lo que equivale a decir que es propiedad de. El ministro es propiedad de Jesucristo, comprado por sangre, comprado a un altísimo precio, llamado a ejercer un puesto de muchísima responsabilidad. Es una responsabilidad ante el Señor Jesucristo. Por esa razón, la lealtad del pastor, la lealtad del siervo de Dios y su ferviente amor deben ser manifestados en un servicio fiel y constante, porque hemos de dar cuenta delante de nuestro Señor y Salvador. Es nuestra responsabilidad obedecer de una manera pronta, de una manera rápida, de una manera que muestre nuestro amor al Señor Jesucristo en el servicio que Él nos ha encomendado. El ministro debe ser obediente a quien le llamó. Este es un punto muy importante. El ministro debe ser obediente
a quien le llamó el Señor Jesucristo. A Él debe la obediencia, a Él debe la lealtad, a Él debe la sinceridad, a Él debe el amor con el cual realiza la tarea que se le ha encomendado. Aquí es muy importante decir que las órdenes no se cuestionan, no se discuten. Viniendo del Señor, la orden se debe cumplir, se debe ejecutar con toda celeridad. El siervo es llamado a ser obediente, porque un corazón obediente es terreno fértil para la siembra de la palabra de Dios. Dios ha sembrado en nosotros esa preciosa semilla, ha sido ya sembrada desde luego y pronto dará fruto, o ya estará dando fruto en algunos. Esa palabra que Dios nos ha entregado es una semilla que no se pierde, es una semilla que germina y en su momento da fruto, fruto abundante, un fruto para el gozo del Señor. Tal vez por servir al Señor, tal vez por seguir ese llamamiento, tal vez por entregarnos a la obra del Señor, debamos dejar muchas cosas. Esa es la verdad. Vamos a dejar posesiones, vamos a dejar títulos, vamos a dejar la oportunidad de llegar a ser alguien en el mundo. Incluso hemos de dejar a veces nuestra familia, hemos de abandonar el hogar paterno para salir a buscar el cumplimiento de la obra de Dios en nosotros y para con otros. El Señor de la mies nos dará mucho más de lo que hemos dejado. La obediencia a su llamado nos hace receptores de promesas que nos enriquecen, porque toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. No debemos tener temor de dejar muchas cosas por servir a Jesucristo. La palabra de Dios nos da ejemplo en aquellos discípulos que dejándolo todo, le siguieron. Muchos fueron a hacer lo mismo. Muchos se quedaron en el camino solamente con lo que llevaban puestos para ir a cumplir la orden de su Señor. Por esa razón, mis hermanos, el Señor nos está llamando a que le sirvamos de esa manera. Dejándolo todo, le siguieron. Bueno, hubo un joven rico que no quiso dejar las cosas para servir al Señor. Él olvidó las palabras de Cristo, ¿verdad? Él no quiso saber de las recompensas del cielo, de la gloria que es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no quiso abandonar sus riquezas. Así que el hombre que está llamado a servir al Señor, el que acepta ese llamamiento para el pastorado o alguno de los ministerios que hay, ha de nutrirse primero de las cosas que va a compartir. Porque mis hermanos, mis hermanas, no se puede compartir lo que no se tiene. No se puede dar lo que no tenemos. Por eso es la razón que el siervo de Dios dice, nutrido con las palabras. Es decir, que conoce la palabra. Es decir, que sabe de la palabra. Es decir, que vive estudiando y orando. Este asunto de la predicación del Evangelio es muy serio. Por eso debe ser muy cuidadoso
en su vida de oración y su vida de estudio bíblico. El que es llamado debe dominar la palabra que va a enseñar, la palabra de Dios, la Biblia. Debe saber, debe conocer aún los pequeños detalles. Y a veces esos pequeños detalles son pasados por alto por otras personas, pero para él no. Por ejemplo, hay quienes enseñan que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, cuando la Biblia dice que fue en un torbellino. Y así hay muchos detalles en la Biblia que uno necesita conocer, uno necesita saber para poder instruir, para poder corregir, para poder guiar a la persona a la verdad que está en la Biblia. Y así hay muchos otros detalles importantes. No solamente el leer, el estudiar la palabra es importante. Orar es importantísimo. Orar es el ejercicio en el cual el ministro debe estar bien firme, bien fundamentado. En el ejercicio del ministerio uno debe estar bien orado cada día, cada momento, porque es la manera en que podemos estar en contacto con el Padre de amor, con el Santo Espíritu de Dios, con el Hijo que nos ha redimido. La vida de oración debe ser profunda. No hay manera de sustituir la comunión con Dios con otra cosa. No hay nada que se le iguale. No hay nada que pueda competir con la comunión con Dios a través de la oración. La oración y el sermón deben ir bien unidos, deben ir de la mano, no se deben soltar. La oración es como el agua que empapa los surcos que han recibido la semilla. El agua es necesaria en la agricultura. La oración es necesaria en el ejercicio del ministerio de la predicación de la palabra. El ministro de Jesucristo ha de ser organizado y disciplinado en su trabajo, porque a Cristo el Señor sirve. Así que no puede servir más que de esa manera. Debe ser disciplinado. Todo lo que empieza lo debe terminar. Todo lo que empieza lo debe terminar. No debe ser una persona que sea inconstante en las cosas que hace. Es su testimonio el que está de por medio. Así que si propone un plan, debe llevarlo paso a paso hasta la conclusión y evaluación de lo que ha planteado o de lo que ha animado a la congregación a llevar a cabo. También el pastor debe ser diligente, no perezoso. El ministerio demanda mucho. No se puede ni se debe hacer la obra de nuestro Dios de manera indolente. O como dicen luego, ¿verdad? No se puede hacer a la y se va. Hay que hacerlo bien hecho, porque es para Dios. La Escritura nos recomienda todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y el amor para el Señor nos lleva a buscar la excelencia, hacer lo mejor de lo mejor para su honra y para su gloria. También el ministro, el que predica, el que ejerce el ministerio que el Señor le ha dado, debe ser decidido. No debe perder el rumbo
aunque haya mucha oposición. Se necesita valor para mantener las decisiones en cuanto a la vida de la iglesia. Ha de ser una persona que sostenga lo que dice, que aguante. Debe ser una persona que no se desaliente fácilmente, sino que permanezca fiel en aquello a lo cual su Señor le ha guiado. Noten ustedes que en la Biblia se habla de esto muy seguido. Es como uno que es sembrador, es labrador y espera pacientemente el fruto. No se acelera, no se atrasa, va al ritmo que debe llevar hasta que ve el resultado de su trabajo. También es como un soldado, ¿verdad? La Escritura nos está diciendo eso también. El ministro entonces debe estar orgulloso de su llamamiento. La Escritura dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. Entonces el ministro, el pastor, el evangelista no debe andar buscando otra cosa. No debe andar buscando darse gusto a sí mismo. Debe vivir para agradar a aquel que lo llamó y lo puso en esa posición tan honrosa, servirle a él. Aquí quiero contarles que se cuenta que el predicador Spurgeon recibió la oferta de la reina de Inglaterra para que dejara el ministerio y entonces él aceptara tener un honroso cargo en el reino. Sin dudarlo, el predicador se negó diciendo que el cargo que desempeñaba era más alto que cualquier otro cargo en el mundo. Así, el ministro entonces debe estar orgulloso, en el buen sentido de la palabra, de que Dios lo haya tomado, llamado, capacitado, sustentado, sostenido para hacer la obra del ministerio. Dios es suficiente para aquel que le sirve. Hace tiempo escuché el consejo de un pastor a un joven que quería dejar el ministerio para ocuparse en algún trabajo. El pastor le dijo: si Dios te llamó a ser gerente, no te pongas a vender tortillas. ¿Qué quiso decirle el pastor? Bueno, ya tienes un cargo muy importante como para que te pongas a hacer uno que es menor en rango y que a la postre te va a traer poca satisfacción. La verdadera satisfacción es servir a Jesucristo. Y la palabra de Dios nos enseña claramente: rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y nosotros también hemos cantado muchas veces: oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos fe, danos luz ardiente, fe y valor. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Así, quizá a través de este mensaje y del énfasis que estamos llevando, te has dado cuenta que el Señor te está llamando para hacerte un ministro. Bueno, yo espero que seas un fiel ministro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo, un excelente ministro de Jesucristo. No tengas miedo. Si tienes algo que dejar, déjalo. Estás siendo llamado a algo mucho más grande que lo que el mundo te puede ofrecer. Ser un ministro
de Jesucristo. Dios te bendiga.